Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Construyamos Ciudadanía. Hoy está con nosotros Manuel Herrera. Manuel Herrera es candidato a diputado federal por el Distrito 6 por Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, muchísimas gracias por el espacio. No, al contrario, agradecidos con que estés aquí acompañándonos. Oye, Manuel, pues ahí le vamos a dar un poquito rápido, no porque queramos acabarnos el mundo en esta entrevista, sino porque por fortuna me ha tocado escuchar y ver que, que eres uno de los pocos candidatos, sin querer hacer coba, que traes propuestas muy concretas para temas muy concretos, ¿no? Hay algunas personas que traen buenas ideas, pero no las han terminado de bajar a una propuesta como tal, ¿no? Pero si quieres, vamos empezando un poquito de la trayectoria de Manuel Herrera, ¿no? Los que te conocemos, pues te conocemos con la trayectoria empresarial, ¿no? Fuiste presidente nacional de Concamín, te tocó estar en las grandes ligas empresariales del país, eh, tratar con presidentes, tratar con cámaras nacionales, ser una voz importante en el país. ¿Por qué? ¿No? Digo, como tu caso, el caso de Horacio, el caso de Mauro, que son a los que tengo muy identificados. ¿Por qué empresarios que no tendrían en teoría de qué preocuparse por su propia situación, se meten al tema de la política cuando luego hay personas que dicen, no, es que ya si se meten a la política se van a contaminar? ¿Por qué le entras tú a esta parte y compártenos un poquito más de lo que has hecho? Gracias, Tocayo. Pues mira, realmente son 20 años, como platicábamos, de trayectoria en los organismos empresariales. Yo comencé mi actividad empresarial en el sector de la joyería, entonces ahí fui presidente de la Cámara de la Industria Joyera, fui presidente de Expo Guadalajara, del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, hasta, como tú bien dices, llegar a la cúpula industrial del país, que es Concamín, y después haber presidido la Asociación de Industriales Latinoamericanos. También en ese lapso, en esa trayectoria de 20 años en los organismos, participé también en muchas asociaciones o fundaciones de la sociedad civil. Fui presidente de Guadalajara 2020, presidente ejecutivo de Alternativas por México. Claro. Y es una trayectoria de 20 años al servicio pues, del sector. Durante esos años muchas veces me invitaron a participar, si quería ser candidato, si quería participar en alguna posición del gobierno. Yo en ese momento no acepté porque estaba convencido pues, que mi compromiso estaba con el sector privado, pero realmente pues, me dio mucho la oportunidad de poder aprender pues, a negociar, a dialogar, a acordar, a construir acuerdos. Me tocó pues acordar desde con regidores hasta con presidentes de la República, pasando por gobernadores, secretarios de Estado, congresos locales y evidentemente el Congreso federal. Entonces es una experiencia acumulada de 20 años y yo hoy estoy convencido que todos debemos involucrarnos mucho más en la política. Yo creo que nuestro país nos necesita. México necesita hoy una ciudadanía mucho más participativa, mucho más involucrada en los temas públicos, en la política. Y creo además que la empresa como tal y los asuntos que de alguna manera nos preocupan desde el sector privado mexicano, pues tienen que ver con la preocupación prácticamente de todas las personas, porque pues sabemos, la empresa como tal es una organización pues formada por personas, ¿no? Claro. Y los temas de salud, los temas de educación, los temas de seguridad, todos los temas que de alguna manera afectan a las personas están dentro de las organizaciones, dentro de las empresas. Así que esta experiencia que acumulamos por estos 20 años de estar representando al sector privado mexicano, pues hoy decidí ponerla al servicio pues de los ciudadanos, ¿no? De las mujeres y hombres, en este caso del Distrito 6 de Zapopan y del mismo municipio de Jalisco y de México. Oye, Manuel, supongo que hoy que te toca recorrer el Distrito 6, a lo mejor no te había tocado ver de manera tan cercana, o sí, no lo sé, estos contrastes, ¿no? Estos contrastes del distrito, estos contrastes de Zapopan, que es algo que también lo he comentado con Horacio en el Distrito 10,
Con Mauro les toca un poquito menos el contraste, ¿no? Pero aquí principalmente en la parte de Zapopan pues tenemos una buena parte que tiene servicios cubiertos, pero hay otros que todavía les falta mucho por llegar. En esa parte veo que tú tienes dentro de todas tus propuestas dos ejes, ¿no? Unas propuestas económicas y otras las sociales. Que a final de cuentas todo esto tiene que verse en beneficio, ¿no? de la afectación del metro cuadrado de cada persona, ¿no? Claro. Que cada una de estas propuestas sea para beneficio de ellos de manera directa. Antes de meternos a esa parte, ¿tú qué has encontrado y qué te dice la gente en el distrito? Fíjate que es muy importante lo que comentas, porque el Distrito 6 es el distrito territorialmente más grande de la zona metropolitana de Guadalajara y evidentemente de Zapopan, pero es un distrito que además es como, digamos, lo que muestra de manera más representativa lo que es Zapopan, porque justamente tiene los tres componentes de nuestro municipio, que además son tres componentes que tiene nuestro país. Una zona rural con grandes extensiones de territorio dedicado a la agricultura, por ejemplo, que es muy importante. Pues Zapopan era el que Claro. dotaba de maíz a todo el país. Claro, ¿no? acuérdate, ¿no? Claro. La Villa Maicera. La Villa ¿no? Maicera, Pues sí. la Villa Maicera estaba muy representada en el Distrito 6 y bueno, hoy tenemos muchas zonas donde se produce fruta, por ejemplo, ¿no? La ciruela, el mango, el nopal, que ya se produce tanto también. Evidentemente se sigue produciendo algo de maíz, no como se producía antes, pero yo creo que es muy importante que toda la gente del campo y que el campo que existe en Zapopan y en el Distrito 6, pues siga produciendo, se fortalezca cada vez más y permanezca en el tiempo, porque hoy pues el abasto alimentario se convierte en un tema de seguridad nacional para muchos países y nosotros tenemos una gran riqueza en Zapopan y en el Distrito 6 que hay que mantener. Por otro lado, hay una zona popular muy importante de gente trabajadora que todos los días sale a jugársela por el municipio, por sus familias, ¿no? Y una zona financiera de altos niveles de inversión, con gente de muchos recursos económicos. Entonces, pues se vuelve un contraste muy importante, te decía yo, muy representativo de Zapopan, que es muy representativo de México, ¿no? Así es. Porque así como en Zapopan y en el Distrito 6 tenemos de los primeros lugares de inversión, también tenemos desafortunadamente de los primeros lugares de pobreza. Entonces, el tema de la desigualdad es un tema que tenemos que enfrentar y que solucionar con mucha responsabilidad y con mucho compromiso. Y bueno, puntualizando concretamente lo que tú preguntabas, ¿qué te dice la gente? Pues mira, verdaderamente hay gente que hoy la está pasando muy mal, además por la situación actual, ¿no? Una pandemia que desencadena una crisis de salud, pero que esa crisis de salud desencadena también una crisis económica sin precedentes, que yo creo que nadie de los que habitamos este planeta nos imaginábamos que íbamos a enfrentar de esa manera. Y muchas personas, pues de la noche a la mañana se han quedado sin poder satisfacer sus necesidades más básicas. Zonas que ya de por sí enfrentan situaciones de pobreza, situaciones económicas complicadas. Bueno, hoy con la pandemia, pues la están enfrentando de una manera mucho más compleja. Entonces, ahí tenemos un gran reto, ahí tenemos grandes oportunidades de ayudar muchísimo a la gente, porque es gente trabajadora. ¿Y sabes qué nos dicen, tocayo? Nos dicen, necesitamos trabajo, Claro. necesitamos que nos den empleo, que nos consigan trabajo, que lo que queremos es trabajar. Y por otra parte, evidentemente, pues las personas que han tenido que cerrar la cortina de su negocio, que han tenido que despedir trabajadores, pues evidentemente esperando la reactivación económica, ¿no? Sí, de hecho yo recuerdo cuando estábamos ahí en Alternativas por México que se empezaban a hacer este levantamiento de encuestas directamente en los sitios y se empezaba a medir el daño económico que se había hecho y que todo mundo pues nos íbamos para atrás porque efectivamente pues este daño muchos no lo tenían cuantificado, muchos no lo tenían medido. Y se veía precisamente pues esta urgencia, ¿no? de apoyos
Y aquí entrándole a la parte directa de tu propuesta económica, pues veo que hay una recopilación de datos de estos casi 16 millones de personas que han pasado a la pobreza, ¿no? Sí, terrible. Sí, es una catástrofe, tocayo. O sea, hoy tenemos en México 15 millones más de pobres y 16 millones más de desempleados en solamente 2 años del gobierno federal. Y déjame decirte que sí, efectivamente, todos estamos conscientes de que pues estamos atravesando una pandemia que yo lo dije, ¿no? Nadie nos imaginábamos. Claro. Pero hay cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta, tocayo. Mira, en Estados Unidos se invirtió el 13% de su Producto Interno Bruto. Igual que aquí, ¿no? En la recuperación económica. Ándale, parecido. Sí, más o menos. Parecido, ¿no? Sí. Canadá el 18%, Alemania el 8.5%. Y en México invertimos el 0.7%. O sea, verdaderamente es lamentable que el gobierno federal, tocayo, haya despreciado prácticamente el empleo, a los negocios, a las empresas. Por eso hoy es tan urgente ir a reactivar la economía. No, bueno, y además el dato cabe dimensionarlo en los porcentajes del PIB y los tamaños del PIB, porque no es el mismo tamaño. Digo, el PIB de Estados Unidos contra el PIB de México evidentemente es infinitamente mayor, y el apoyo, pues por supuesto, no tiene precedentes, ¿no? Claro. Dentro de estas propuestas que tú estás realizando, si quieres ahí nos vamos recorriéndolas, sobre la parte de la caída económica, pero no solamente en la parte de la pandemia, sino que era un tema que ya venía desde el 2019 y que el presidente, tratando de no asumir la responsabilidad, pues se la abrogó. Eso es muy importante, porque a México, la pandemia nos tomó mal parados. O sea, prácticamente, mira, nosotros en el 2019 decrecimos el 0.1%. O sea, 0.1% pues puede parecer poco en términos de decrecimiento, pero a ver, nuestro país venía creciendo. Así es. Y eso es lo que ocasionó, con un mal manejo económico durante la pandemia, que en el 2020 pues la caída fue del 8.5% del PIB. Entonces, esto verdaderamente es una desgracia. Esto lo que nos está diciendo, y hoy que recorremos todas las calles del Distrito 6, es que estamos en un estado de emergencia económica que tenemos con mucha responsabilidad que enfrentar, que lo tenemos que tomar muy en serio y que no vamos a salir adelante si no existe realmente una política de reactivación muy agresiva, con mucho compromiso de ayudar, y donde se priorice la reactivación económica como lo más importante en este momento. Evidentemente sabemos, o sea, es muy importante el tema de salud, a todos nos preocupa y se tiene que atender, y es la gran prioridad, porque de eso dependen directamente muchas vidas de muchas personas. Pero también de una crisis económica de estas magnitudes se puede morir gente. O sea, también se pierden vidas, también se puede enfrentar una situación muy compleja. Por eso es urgente que nosotros realmente lo tomemos como lo que es, un estado de emergencia económica donde se requiere verdaderamente de iniciativas muy agresivas para recuperar la economía, ¿no? Oye, tocayo, de la propuesta esta en particular económica que tú traes de Reactiva México, en el que tú planteas que con la inversión de 500 mil millones de pesos se le podría dar vuelta a esta situación que se está pasando, que además, es facultad de los diputados federales la asignación de presupuestos. Es correcto. ¿no? Entonces, es algo que está dentro de las facultades de llegar a ser diputado federal. Y la otra, pues yo creo que no habría pretexto, porque el presidente dice que eso ahorra al año de no moches, ¿no? Entonces, por supuesto que ese dinero debería de estar por ahí. ¿De qué consta esta propuesta? Mira, tocayo, nosotros diseñamos un paquete económico que le denominamos Reactiva México. Consideramos que sí tiene que ser un proyecto de ley con un principio y un fin. Claro. ¿Por qué? Porque está enfocado específicamente a este estado de emergencia económica que estamos viviendo, a la recuperación económica de México, con lo cual nosotros pensamos que una vez que se haya logrado estabilizar la economía de México y que se recupere el rumbo de crecimiento, se deberá entonces de replantear qué es lo que debemos de hacer para que siga creciendo el país. Pero hoy, ¿por qué? A ver,
Primero, 500,000 millones de pesos, como tú bien dices, es una bolsa donde lo que estamos nosotros pensando es que, por un lado, tengamos recursos directos a las familias para reactivar el consumo. Y el consumo en un esquema de economía circular, donde podamos apoyar el consumo de productos locales y en negocios locales. Eso tiene un impacto directo en la economía a muy corto plazo. De manera inmediata puedes coadyuvar a la reactivación económica, ¿no? Por otro lado, estamos proponiendo los incentivos a las micro y pequeñas empresas con financiamientos. Por una parte es un esquema verdaderamente muy agresivo que está diseñado para preservar los empleos actuales. Es decir, que no se siga despidiendo más gente en las empresas. Entonces, son créditos a 3 años con un periodo de gracia de 6 meses. Es decir, los primeros 6 meses no tienes que pagar nada, pero con una gran ventaja. Si a los 6 meses tú no despides ningún trabajador, automáticamente ese financiamiento se convierte en un apoyo a fondo perdido. Estamos hablando de créditos que irían aproximadamente a 25,000 pesos por trabajador. Esto quiere decir que un negocio de 10 trabajadores podría acceder a un crédito de 250,000 pesos y que si en los primeros 6 meses no despidió a ninguno de esos 10 trabajadores, pues automáticamente eso se convertiría en fondo perdido, ¿no? Con eso ayudaríamos muchísimo a preservar los empleos, a evitar que se sigan despidiendo empleos. Otra parte son los fondos de garantía. Los fondos de garantía funcionan de esta manera, son recursos que invierte la banca de desarrollo para evitar que los negocios tengan que conseguir o tener algún bien inmueble, por ejemplo una casa o un terreno, que tengan que poner como garantía al banco para que les puedan dar financiamiento. Vale. Estos fondos de garantía lo que nos van a permitir es que de manera muy rápida las empresas puedan acceder a créditos que serían con un plazo hasta de 5 años, con una tasa de interés menor al 6% y donde estarían garantizados por recursos de la banca de desarrollo. La cuarta tocayo tiene que ver con incentivos para la contratación de adultos mayores de 50 años y esto le llamamos nosotros trabajo digno. A ver, ¿por qué este sector de la población? Bueno, lo estudiamos nosotros, hemos recorrido las colonias. Muchísimos padres de familia, madres de familia, hoy están desesperados por conseguir trabajo y lo que nos dicen es, durante la pandemia yo perdí mi empleo, mi trabajo y hoy que quiero que me vuelvan a dar empleo, me doy cuenta que están recontratando jóvenes desde 25 hasta 45 años. Entonces, son incentivos fiscales y sociales para que las empresas tengan un estímulo de contratar mayores de 50 años, que un padre de familia, una madre de familia de 50 años o más ya tiene experiencia, es gente con una gran capacidad de trabajar y que hoy hay que incentivar mucho su contratación. Y que ya no hay curva de aprendizaje ahí, ya traen toda la experiencia, ¿no? Ya no te tienes que esperar 1, 2 o 3 meses para ver si te funcionó el trabajador, ¿no? Exacto, y esto tiene que ver con el bono demográfico. Nosotros desde hace pues ya más de 10 años venimos discutiendo que íbamos a llegar a este momento que estamos hoy en México, ¿no? Claro. El mayor número de jóvenes de nuestra historia, pero ahí viene hacia abajo la curva, ¿no? Sí. Entonces, en 20 años más vamos a tener el mayor número de adultos mayores. Hay que prever eso y hoy a nuestros adultos tenemos que garantizarles que tengan oportunidades de trabajo. Mira, algo que vemos nosotros de manera muy clara, ningún apoyo social puede sustituir a un empleo digno y bien remunerado. Y eso es lo que queremos impulsar con Reactiva México. El quinto elemento es el apoyo directo a las mujeres emprendedoras, que sabemos, en la pandemia las mujeres se pusieron al frente de la economía, tocayo. Entonces, básicamente en eso está concentrado Reactiva México. Me faltó un elemento que es seguro de desempleo, que es muy importante también, que las personas que pierdan su empleo durante esta crisis puedan tener 3 meses con un apoyo para que puedan reinsertarse al mercado laboral y seguir hacia adelante. Oye, dentro de esta propuesta,
tienes por ahí una que creo que se llama gasolina a precio justo, y por cierto el presidente anda contento porque dice que ya compró la planta de Shell, ¿no? Y que con eso ya no va a subir, aunque lo que él había dicho en su propuesta de campaña es que iba a costar 10 pesos, ¿no? Claro. O 13 pesos, y ahorita anda por los 22, 23. A lo mejor luego va a decir lo mismo, que lo que él planteaba era que no pasara de los 23 o 24 pesos, ¿no? Claro. ¿En qué consiste esta propuesta? Mira, por cada peso que los ciudadanos invertimos en gasolina, 37 centavos son impuestos. Y lo que muchas veces en la discusión no se valora ni se identifica es el impacto que tiene en los costos y en los precios el precio de insumos como la gasolina. Para decirlo de una manera muy simplista, pues una empresa que vende alimentos los tiene que transportar, y si se incrementa el costo de transportarlos, claro, evidentemente va a impactar en el precio de esos alimentos. Claro. Si analizamos hoy la canasta básica, los precios de enero, comparados con febrero, comparados con marzo, comparados con abril y comparados con mayo, nos vamos a dar cuenta que mes a mes han venido subiendo. Ya se vio el impacto que hubo en la inflación, y hoy, nos lo dicen también todas las personas del Distrito 6, oiga, a mí ya no me alcanza, ya todo me cuesta más. Acabo de ver el kilo de tortilla en 19 pesos, estaba 16. Estaba 16. O sea, pero ha venido incrementando. Entonces, tenemos que entender que muchos de los costos de las personas en estos momentos de una crisis económica como la que estamos viviendo se tienen que disminuir. Y la gasolina es uno de los insumos que es un ejemplo. Ahora, vuelvo a decir, Reactiva México tiene un principio y tiene un fin. No estoy diciendo que se tengan que recortar permanentemente los impuestos a la gasolina. Estoy diciendo que en este momento, en el análisis que hicimos, es muy importante que durante la recuperación económica podamos ayudar a los costos de las personas y de los negocios, disminuyéndolos. La gasolina es uno de ellos, y la propuesta va enfocada únicamente a meterle la mano a los impuestos en este momento que es tan importante. Y sí se puede, tocayo, sí se puede, por lo que tú decías, ¿no? Porque evidentemente hay muchos recursos que se utilizan para otras cosas que hoy no son prioridad. Hoy hay que darle prioridad a lo más importante, salud y economía, porque esa es la crisis que estamos viviendo, ¿no? Claro. Y entonces, también te decía yo, ¿por qué este proyecto tiene un principio y un fin? ¿Y por qué estamos pensando que sea un proyecto de ley? Pues porque vamos a tener que reconstruir y construir todos los elementos institucionales que garanticen la transparencia en el momento de asignar los recursos. Hoy, que estamos viviendo una emergencia económica, no tenemos una instancia, un órgano, un organismo que garantice la transparencia de la asignación de recursos a las micro y a las pequeñas empresas, porque ¿qué crees? Desaparecieron el INADEM, que era el Instituto Nacional del Emprendedor, claro, y no tenemos cómo garantizar los recursos que se inviertan en promoción turística en nuestro país, la transparencia, porque de un plumazo borramos el Consejo de Promoción Turística. Y hoy que se desplomó la inversión en México, no tenemos una institución, un organismo para promover la inversión a nivel internacional de manera transparente, porque se quitó ProMéxico, y así le podría seguir. Como que si el turismo no fuera una fuente de ingresos importante en el país. Exactamente, Dios, ¿no? Exactamente. Entonces, tenemos a través de ese proyecto, Reactiva México, un proyecto de ley con un principio y un fin, que reconstruir los elementos que garanticen transparencia, que garanticen la eficiencia, la efectividad de la inversión de cada centavo de Reactiva México, para que realmente garanticemos que lleve a la gente adecuada y que tenga el impacto que estamos esperando para la reactivación económica. Oye, tocayo, eso es en la parte económica, y en el otro eje que mencionábamos hace rato, que es tu propuesta de escudo social, que también creo que maneja seis propuestas, ¿no? Uh-huh. Ahí, ¿qué es lo que tú tienes dentro de estas propuestas, ¿no? Mira, lo primero es decir, ¿por qué escudo social? ¿No? Le buscamos un nombre donde la gente se identificara con
los candidatos a legisladores, y en este caso Manuel Herrera por el Distrito 6, que queremos llegar a defender a la ciudadanía de las malas decisiones que se han estado tomando en el gobierno federal, y también que la fracción de diputados del gobierno en el poder ha aprobado, lo voy a decir así, tocayo, sin cambiarle ni una coma a las iniciativas que llegan como del se los gobierno ordenó. federal, como se los ordenan, ¿no? Claro. Y eso es un mensaje muy negativo y muy peligroso en función de que hoy se está perdiendo pues la división de poderes en nuestro país, un sistema político que tenemos en México donde la división de poderes es fundamental pues para garantizar la libertad, la democracia en nuestro país y los equilibrios. Entonces, escudo social es eso, y el primer tema tiene que ver con la paridad de género. No es posible que en nuestro país, a estas alturas, una mujer y un hombre con una misma, digamos, responsabilidad en un puesto directivo, ganen un sueldo diferente. Está aproximadamente entre un 16 y un 18%. Ya se legisló al respecto hace pocos meses. Es muy importante ver cómo va a funcionar esa legislación, pero nosotros estamos proponiendo un primer punto que es por, para y con y desde las mujeres. Y esto tiene que ver con que en toda ley y en toda política pública exista pues, vamos a decir, los objetivos, en la exposición de motivos, ¿no? En la justificación de la ley o de una política pública, un capítulo que analice el impacto y cómo va a estar incidiendo y tomándose en cuenta la paridad de género. Porque todos los días salen nuevas iniciativas en el Congreso, tanto los congresos federales como los congresos locales, se implementa una nueva política pública y muchas veces no se está garantizando que esas nuevas reglas del juego que se están escribiendo todos los días en nuestro país lleven intrínseca la paridad de género, ¿no? Entonces, ese es un primer tema. Oye, y que gracias a este gobierno y a sus órdenes y a la obediencia de los diputados, creo que quienes más afectados han salido con todo esto son las mujeres. Quitaron estancias infantiles, quitaron estas áreas de resguardo para mujeres en peligro. Claro. ¿No? El propio seguro popular, ¿no? El tema de emprendimiento y sabrá Dios cuántos recursos y sabrá Dios cuántos fondos quitaron para apoyos directos a las mujeres. Digo, las escuelas de tiempo completo las desaparecieron también, ya no existen. O sea, ya el tema de no solamente directamente de la mujer, sino de lo que le rodea a la mujer y de las responsabilidades que regularmente asumen las mujeres, al cuidado de los niños y la vulnerabilidad que tienen ellas mismas, han sido golpeadas totalmente por estas políticas del gobierno federal, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso es fundamental que se tome en cuenta, ¿no? Y pusiste un ejemplo muy claro. Oye, se retiran los apoyos a las estancias infantiles, ¿y dónde está ahí identificado el tema de género? ¿Eso va a ayudar a la paridad? Pues no, porque son mucho más las mujeres que resienten o que desafortunadamente no tienen los elementos para que sus niños puedan estar cuidados. Y si bien es una responsabilidad de mamás y papás, de padres y madres, el cuidado de los niños, quienes más han sufrido y han padecido el tema de las estancias infantiles, como bien tú lo dijiste, Tocayo, son las mujeres. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo esta propuesta debe de intervenir para garantizar eso, ¿no? Sí. Oye, y el segundo punto de este escudo social es reactivar el seguro popular, ¿no? Sí, es que mira, yo fui en su momento un crítico del Seguro Popular porque yo pensaba, sentíamos, analizábamos simple y sencillamente que tenía algunas áreas de mejora, ¿no? Normal en cualquier tema, ¿no? Pero hoy tenemos que reconocer que el Seguro Popular no solamente fue un acierto en nuestro país, el Seguro Popular funcionó. Y quiero decirte y decirles, Tocayo, a todas y a todos los que nos están viendo, que cada vez que llego a una colonia,
a una charla con vecinos, a una plática, a un evento, y les digo que entre mis propuestas está rescatar un sistema universal de salud como existía con el Seguro Popular, la gente se emociona Sí, claro. y nos ratifica que es una propuesta que la gente está esperando. Hoy desafortunadamente no contamos con un servicio universal de salud. Muchísimas personas se han quedado sin atención médica. Muchísimas personas se han quedado sin tener acceso a medicamentos. Y ya no hablemos de las enfermedades crónico-degenerativas, como por ejemplo el cáncer, porque los niños con cáncer no han tenido acceso a medicamentos. No hay quimioterapias. Y eso es dolorosamente una catástrofe porque se están muriendo niños sin atención médica y sin medicamentos y eso verdaderamente es muy doloroso. Entonces tenemos que llegar a reconstruir un sistema universal de salud y pues bueno, evitar a que nos sigan mintiendo, ¿verdad? Claro, no, y un dato que nos compartieron hace algunas entrevistas, yo no lo tenía exacto, pero pues, el Seguro Popular cubría a 54 millones de personas en el país, o sea, Así es. casi la mitad del país que no tenía IMSS o ISSSTE o alguna manera de poder solventar sus temas de salud, los cubría el gobierno con el dinero de los impuestos de las personas que pagaban los impuestos, es decir, de todos estos empresarios que el presidente odia y quiere quemar en la hoguera, ¿no? Y de todos los trabajadores que pagan impuestos y que se está poniendo en riesgo buena parte de ello por las políticas tan erradas que está aplicando el presidente, ¿no? Sí, es una desgracia, es una verdadera desgracia, porque además existía el equipo profesional que no solamente daba el servicio o, digamos el suministro de los medicamentos, sino el tema es que hasta el rincón más lejano de cada municipio en nuestro país llegaban medicamentos y hoy desafortunadamente no ha habido abasto de medicamentos, ¿no? Hoy ni yendo, Sí. menos te lo mandan, ¿no? Sí. El otro punto del escudo social que manejas es derecho al agua, ¿no? Sí, el derecho al agua es muy importante y este tema es verdaderamente importantísimo que lo tomemos con mucha responsabilidad. El tema del agua es una responsabilidad de los 3 niveles de gobierno, de los 3 poderes, donde de manera técnica tenemos que abordar este tema para de una vez por todas hacer o implementar las soluciones que nos garanticen que se cumpla el derecho de que todos los ciudadanos tenemos de acuerdo en nuestra Constitución, artículo 4, al agua, ¿no? Y esto tiene que ver, mira, en 2017 se estuvo explorando una ley del agua, ¿no? Que finalmente se quedó ahí detenida. Y luego en el 2020 otra vez se discutió este tema, ¿no? Hoy creo que tenemos de manera muy responsable que retomar el tema legislativo del agua, ¿no? Y es una de las propuestas que tenemos nosotros. Y tenemos que garantizar, te decía yo, que temas como la infraestructura, que temas como la tecnología que se tiene que utilizar, temas como la sustentabilidad y el respeto al campo, a muchos temas que hoy son necesarios para pues, mantener nuestros mantos freáticos, en fin, muchas cosas, y garantizar que vamos a seguir teniendo acceso al agua. Es un tema que aquí si lo vemos nosotros en Zapopan, en Jalisco, pues tenemos cada año unas lluvias impresionantes, ¿no? Donde podríamos estar almacenando el agua. Claro. Muchos proyectos históricamente de presas se quedaron ahí detenidos, tú lo sabes, ha sido discusiones de muchos años, desafortunadamente no se hicieron. Entonces, hoy creo que los legisladores o quienes estemos, pretendiendo llegar a representar en el Poder Legislativo a los ciudadanos, tenemos que tomar con mucha responsabilidad el tema del agua. Sí, por supuesto. La otra vez platicábamos ahí con Salvador Caro precisamente este tema y se comentaba pues en particular de Jalisco los diferentes proyectos que habían surgido desde hace décadas, ¿no? Y que no se ha concretado ni uno. Y de haberse concretado no uno, sino todos esos, le podríamos estar garantizando vida y desarrollo a esta zona metropolitana por los próximos 100 años.
Es correcto. Por supuesto que es un tema que no podemos dejar a un lado, el del agua, la sustentabilidad, la electricidad, las energías eficientes, ¿no? Claro. El otro punto, el de rescatar recursos para las ciudades. Eso también es importantísimo. Mira, nosotros identificamos varias problemáticas que sin duda están impactando muchísimo a todas las personas, ¿no? Te pongo un ejemplo de un tema que es importantísimo, la movilidad, ¿no? Pues hoy los ciudadanos tenemos que movernos. Sabemos que una gran problemática que hemos vivido en la zona metropolitana de Guadalajara, pues justamente ha sido la movilidad. Las personas que tienen que desplazarse desde sus hogares a ir a trabajar, ¿no? Donde existió un crecimiento por gente irresponsable en el pasado de ciertas áreas de nuestra zona metropolitana, que generó que se desarrollaran pues muchas unidades habitacionales en zonas que no necesariamente tenían los servicios, ¿no? Y entonces esa gente pues ahora tiene que trasladarse hasta 2 horas todos los días para llegar a su trabajo, por ponerte un ejemplo, invirtiendo una gran parte de su ingreso, y además con una manera inhumana de trasladarse, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de una de las problemáticas, la movilidad. Pero para planear temas como la movilidad, para abordarlos de manera responsable, pues evidentemente es fundamental regresar a los recursos que tenía, digamos, los fondos metropolitanos, que aquí sabemos, tenemos nuestro Instituto Metropolitano de Planeación, y hoy deberíamos de contar con esos fondos metropolitanos, evidentemente, pues para utilizarlos en todas esas necesidades que tiene la gente y garantizar que nuestra ciudad se vaya desarrollando de manera armónica, de manera competitiva, y donde podamos acceder a una ciudad disfrutable, amigable, vivible, ¿no? Segura. Entonces, para todo eso es importantísimo. Dentro de el siguiente punto, el 5 de tu propuesta, está el de cultura de paz y derechos humanos. Sí, ahí también estamos planteando que en toda legislación y política pública tomemos en cuenta la cultura de paz. Lo que hemos vivido en los últimos años en México ha sido muy lastimoso, en el sentido de que desafortunadamente la violencia se ha venido incrementando año con año, hasta llegar ya a niveles pues muy, muy, muy complejos. Sabemos que hay medidas que tienen que ser a mediano, a largo plazo. Por ejemplo, tenemos que reconstruir el tejido social. Tenemos que recuperar la economía, porque tiene una relación directa con la delincuencia, ¿no? En la medida que más personas tengan solucionado su tema de ingreso y económico, pues va a disminuir la posibilidad o la probabilidad o la necesidad de que personas estén delinquiendo, ¿no? Y hay otros temas que sin duda tienen una relación directa con generar esta cultura de la paz. Entonces, nosotros pensamos que nuestros niños, por ejemplo, si se está hablando de que tenemos que legislar en materia educativa, bueno, pues que vaya ahí dentro el tema de cultura de paz, y que nuestros niños desde muy chicos estén recibiendo esa información y esa educación ya con, digamos, el tema de la paz muy claro, ¿no? De lo que hay que hacer. Y además, pues sabemos, por ejemplo, que si nosotros los ciudadanos no tenemos banquetas que podamos caminar, pues no estamos generando un ambiente propicio para la paz. Si no puedes ni caminar tu ciudad, si no tienes áreas públicas, si no recuperas espacios públicos para hacer deporte, para caminar, para salir en un espacio de recreación, no estás fomentando la cultura de paz. Entonces, en políticas públicas, en las legislaciones, debemos de tener la cultura de paz como un eje transversal. Por otra parte, tenemos que dignificar a nuestras policías. Yo creo que hoy ha quedado ya evidenciado que el ejército, las Fuerzas Armadas estén en las calles no ha funcionado. Desde nuestro punto de vista, tenemos que regresar a ciudadanizar la policía. Y ciudadanizar la policía también va de la mano con dignificar el papel de los policías. Claro. Nosotros no podemos esperar que nuestros policías estén dispuestos a, en muchos de los casos, hasta arriesgar la vida por cuidar la nuestra y la de nuestras familias,
si no tienen solucionadas sus preocupaciones más importantes. Nosotros creemos que, como sucede en muchos países donde las policías son verdaderamente ejemplares y los ciudadanos admiran a la policía, pero los policías tienen solucionado su tema de ingreso, con un ingreso verdaderamente acorde a la necesidad de una familia. Un seguro de vida. Segundo, seguro de vida. Claro. La policía tiene garantizada la educación hasta posgrado, tanto para ellos como para sus familias. Así es. Que sus hijos tengan garantizada educación de primer nivel hasta posgrado. Que su familia tenga acceso a un sistema de salud de primer nivel y que su familia tenga garantizada vivienda digna. Si los policías están dotados de esos elementos, los policías van a estar concentrados en hacer su trabajo, que hoy es muy importante porque la preocupación de las personas, la seguridad, es importantísimo. Entonces, eso tiene que ver también con la cultura de paz y dignificar los policías. Sí, no, en definitiva, esta parte de robustecer al policía, no solamente en equipo, no solamente en capacitación, sino en seguridad para él y para su familia, es un incentivo para que ellos le metan la garra, le metan el corazón y el compromiso y sepan que, digo, pues Dios no lo quiera, pues les toque por ahí la mala suerte de arriesgarse como lo hacen día a día, pero teniendo la tranquilidad de saber que si ellos llegaran a faltar, pues sus familias de algún modo no están desprotegidas, ¿no? Y que a final de cuentas su trabajo repercute también directamente en el bienestar de sus familias al hacer su trabajo bien, ¿no? Ese es un tema que en definitiva es fundamental para que estas y estos policías, ¿no? que están en las calles diario, pues hagan su trabajo con tranquilidad. Por ahí veía también lo de la ley anti otros datos, ¿no? Sí. ¿En qué consiste? Pues mira, yo creo que estamos hartos de que nos estén diciendo mentiras muchos políticos. Pero además que con la mano en la cintura, ¿no? Después de que nos costó tanto tiempo, tantos años, que los ciudadanos confiemos en ciertas instituciones, por ejemplo, organismos autónomos como el INE, ¿no? Claro. Hoy tenemos un Instituto Nacional Electoral que creo que se ganó la confianza de los ciudadanos, ¿no? Y se pueden debatir muchas cosas sobre el INE, ¿eh? Y lo tenemos que hacer como ciudadanos. Claro. Pero hoy la gente cree en el Instituto Nacional Electoral como el árbitro que garantiza que la contienda electoral se lleve con ciertas reglas del juego, que se cumplan y que realmente se respeten los resultados y la, digamos, decisión de los ciudadanos de elegir a sus gobernantes, ¿no? O el INEGI, que nos da datos económicos, que nos da datos que nosotros confiamos. Entonces, estamos proponiendo que a través de las organizaciones de la sociedad civil se pueda conjuntar un grupo de ciudadanos que puedan ser quienes verifiquen que la información que da un funcionario público realmente sea verídica, sea real, pero que además, cuando alguien, diga que una información que viene de algún organismo es mentira o no es real o no está bien calculada, pues existe un órgano colegiado que pueda decir, oye, no, discúlpame, pero ese dato que dio el INEGI, ¿qué crees? Está bien, claro. Está bien calculado, ¿no? Y entonces, pues que no digan mentiras. Y a eso atiende esa ley. Yo creo que estamos hartos que nos digan mentiras. También estamos hartos que hoy se puedan cuestionar a nuestros organismos autónomos. Y yo creo que es bien importante garantizar que los ciudadanos tengamos acceso a la información y dónde verificarla. No, y que estos datos erróneos o tal vez no es con error, sino con dolo, ¿no? Con malicia, pues tengan consecuencias, porque muchas determinaciones económicas, sociales, se toman en base a ese tipo de informaciones. Y muchos pues nada más lo tratan de acomodar para su beneficio, sabiendo que no hay un daño posterior, una consecuencia posterior más que el decir que tenían otros datos y se acabó. Digo que esta parte en Estados Unidos pues es
muy penada, ¿no? O sea, Claro. que alguien mienta de manera pública y deliberada es un tema con consecuencias, Claro, ¿no? no se puede desconocer un dato nomás así por así, o decir que una cosa es diferente, o de plano decir una mentira abiertamente, cuando todo el mundo hasta estamos dándonos cuenta, no, 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 eso es terrible. Sí, y como tú lo mencionabas en el caso del INE, efectivamente se pueden discutir las cosas que quieran, pero es un organismo que literal a los mexicanos les costó sangre, sudor y lágrimas. Se jugaron muchas vidas para poder lograr que esa institución hoy sea ciudadana, que sea una institución donde hay personas capacitadas y capaces, ¿no? Para poderla llevar, que efectivamente podrás no estar de acuerdo con todo, pero bueno, es una institución que siempre está para mejorar y que en definitiva no la podemos perder, no la podemos poner en riesgo. Digo, esas y muchas otras, ¿no? Como el caso de derechos humanos, donde brincándose la ley y haciendo cochupo en el voto en el Senado, meten a alguien que legalmente no podía ser elegible y la otra pues hacen fraude ahí con sus votos en bola, ¿no? Terrible. Y que eso es muy importante, Tokay, porque al final del día, mira, esto como lo platicamos ahorita, son dos paquetes de propuestas, unas enfocadas más a la parte económica, otras enfocadas más a la parte social. Pero lo más importante es que esta es la elección de nuestra vida. Es la elección más importante que por lo menos yo he tenido en mi vida y estoy seguro que muchísimos ciudadanos. Nos estamos jugando el futuro de las siguientes generaciones y nos estamos jugando la libertad y la democracia. Más allá de lo que nosotros podamos pensar que es correcto, que no es correcto, hoy la libertad de expresión, la libertad de empresa, la libertad con todo lo que significa la palabra y la democracia están en riesgo por un régimen autoritario, por, digamos, el peligro de no seguir manteniendo esa distancia que debe de haber entre los poderes y donde hoy urge recuperar el equilibrio en el Congreso Federal. No, y esa parte es fundamental porque, insisto, y lo he dicho en prácticamente todas las entrevistas que he realizado, el tema de que hoy no existan esos fideicomisos, de que estos organismos estén en riesgo o desaparezcan es gracias a la irresponsabilidad de los diputados federales, ¿no? Porque Claro. el señor presidente podrá proponer lo que guste, pero la facultad de aprobar o desaprobar esas ideas, a final de cuentas, es de los diputados, que no le mueven ni una coma a las Nada. instrucciones que da el presidente. Oye, Tocayo, a ver, y dentro de esta parte de los fondos y fideicomisos que tú me decías hace rato que nos podríamos pasar horas hablando de ellos, tú por la propia experiencia y el camino que has transitado, seguramente debes de tener muy ubicados más de alguno de estos fondos que ya no están y que sin embargo el haberlos desaparecido implica muchos daños colaterales, ¿no? Por ejemplo, cuando se le invierte al tema del deporte y de áreas de recreación en las colonias, algunos lo pueden ver como una inversión aislada, pero en realidad te está repercutiendo en seguridad, en salud y en muchas otras cosas que te estás ahorrando porque ya no vas a tener que invertirle a esas otras cosas. Tú en esta parte de lo que tú ubicas, ¿cuáles son, además de estos que mencionamos, algunos otros de los que a ti te interesaría rescatar precisamente por este efecto multiplicador de bienestar? Pues mira, a ver, es lamentable lo que está, por ejemplo, sucediendo con el sector de la investigación en México, de la ciencia, la tecnología, la innovación. Entonces, hoy desaparecieron muchos fideicomisos en nuestro país, algunos que apoyaban la innovación, la ciencia y la tecnología, otros que apoyaban el deporte, otros que apoyaban la cultura, ¿no? Y todos estos elementos son importantísimos para el desarrollo de nuestro país, pero además es increíble que al momento de tomar este tipo de decisiones no se tome en cuenta la rentabilidad en términos
de lo que esto significa para la economía, pero además porque cada peso que inviertes va de regreso. Así es. Y va de regreso en muchos de los casos, pues con utilidad, me atrevería a decirlo así, ¿no? Es decir, con ganancia. Con ganancia. Claro. Entonces, te pongo el ejemplo, yo te comentaba del INADEM, ¿no? Entonces, si nosotros, vuelvo un poco a lo económico, si nosotros tenemos una empresa y esa empresa recibe un apoyo, vamos a decir, de 10 pesos, y con esos 10 pesos va a garantizar que sigan trabajando 10 trabajadores, y va a pasar la crisis, y se va a recuperar, y va a seguir creciendo. En primer término, no se perdieron esos 10 trabajadores. Al no haberse perdido esos 10 trabajadores, tampoco se perdieron los ingresos del Estado emanados de los impuestos que pagan esos 10 trabajadores. Tampoco se perdieron los impuestos generados o emanados de la operación de esa empresa. Ya si te vas más para adelante, pues esa empresa, al tener crecimiento, contratar más trabajadores, generar más beneficios económicos, automáticamente está generando también más impuestos. Y ese es un ejemplo como muy sencillo, solamente de una empresa de 10 trabajadores, de un negocio pequeño, ¿no? Si nos vamos a la ciencia y la tecnología, a la cultura, todo lo que es inversión tiene un retorno garantizado si está bien planteada su ejecución. Y vuelvo a lo mismo, este pretexto de la austeridad y este pretexto de la corrupción han desmantelado muchas de las cosas que hoy son urgentes. Hoy, con la reactivación económica, si nosotros le invertimos a la ciencia y la tecnología, por ejemplo, a la generación de talento, eso significa una posibilidad importantísima de atracción de inversión. Claro. Hoy, por ejemplo, en Jalisco tenemos un sector de alta tecnología que puede atraer inversiones de manera inmediata en la recuperación económica, porque tenemos ya un ecosistema muy bien cimentado, desarrollado, un ecosistema maduro del sector de alta tecnología. Entonces, ¿qué buscan las empresas cuando van a invertir en un lugar? Pues sí, bueno, buscan muchas cosas. Buscan, por ejemplo, seguridad en la tenencia de la tierra, buscan que exista infraestructura claro. Conectividad, buscan seguridad, pero también buscan capital humano. Claro. Y en la medida que tú tienes desarrollado ese talento, ese capital humano, esa comunidad investigadora, científica, que forma parte del ecosistema, automáticamente es mucho más fácil atraer la inversión. Las inversiones no llegan solamente por apoyos o estímulos que les dan los gobiernos. Llegan si el municipio o el estado donde se quieran instalar cuenta con este tipo de beneficios. Entonces, hoy, por ejemplo, estaríamos en una gran posibilidad de atraer inversiones de ese segmento en Jalisco en la recuperación si el gobierno federal hubiera mantenido ese tipo de fideicomisos, ese tipo de órganos para generar ese tipo de inversiones, de incentivos que ayudaran a eso, ¿no? Entonces, hoy se tiene que privilegiar, regresar a eso. Otra cosa, todos los fondos como la CONAFOR, por ejemplo, claro. ¿no? Para cuidar nuestros bosques, para seguir desarrollando nuestros bosques, para cuidar el medio ambiente. Sí, hoy se incendian y siendo una responsabilidad federal, termina atendiendo el tema el municipio o el estado. Claro, porque el dinero se lo llevaron sabrá Dios a dónde. Claro, y ahí es donde existe una negligencia, pero además existe un cinismo a decir casi eso a mí no me corresponde, ¿no? Claro. Oye, Tocayo, de manera muy rápida, yo, por ejemplo, que he trabajado por ahí con algunos fondos de inversión y buscando algunos temas, desde que ganó este gobierno, sin exagerar, me ha tocado ver un congelamiento de la inversión. Es decir, hay muchos empresarios que tenían una proyección de inversión a 1 año, 2 años, 3 años, y sin embargo, desde que este gobierno ganó, muchos de ellos no han retirado el capital, pero no han invertido. O sea, es decir, no han crecido el negocio precisamente por la incertidumbre. Hoy, ya en esta parte, una vez que ya vimos que este señor no era una amenaza para México, sino que hoy es un daño para México ya hecho, veo mi percepción a través de algunos empresarios es que algunos están esperando precisamente ver el resultado de esta elección
ya no para ver si invierten, ¿no? Sino para ver si se retiran, si retiran los capitales, ¿no? Lo cual es sumamente preocupante, ¿no? Claro. Pero que es una realidad latente. ¿Tú qué impresión tienes de esta parte? No, es muy sencilla. Mira, simple y sencillamente, la condición mínima, fundamental para desarrollar cualquier actividad se llama confianza, se llama seguridad. Y la seguridad y la confianza van de la mano. O sea, si yo no estoy seguro de las decisiones que pueda tomar un gobierno, que de repente sale con ocurrencias y entonces todo lo que yo invertí se pone en riesgo, pues yo no voy a invertir ahí. Claro. Entonces, esa certeza jurídica, esa confianza que tiene que garantizar el Estado mexicano, que tiene que garantizar el gobierno, en este caso el gobierno federal, desafortunadamente, pues ha venido cayendo desde que entró este gobierno. Y se ha ido agudizando la desconfianza en la medida que las decisiones que se han tomado, pues han sido decisiones totalmente desatinadas, totalmente pues malas, como platicamos ahorita de todos estos temas de los incentivos, los fideicomisos, cómo se ha manejado la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se quiere invertir en nuestro país en proyectos que son poco sustentables, en proyectos que sabemos no tienen ni pies ni cabeza y se quieren invertir muchísimos millones de pesos. Pemex cada año pierde muchísimo dinero y no hay verdaderamente una labor de una reingeniería que nos permita dejar de perder dinero y garantizar que las actividades y la operación de Pemex vaya encaminada a donde Pemex sí puede ganar dinero y sí puede ser autosustentable, porque desafortunadamente es un barril sin fondo, ¿no? Y lo mismo con la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, realmente este es un gobierno ineficiente, hay que decirlo con todas sus letras, y que ha hecho las cosas mal. Un gobierno que quiere cada vez más ser un gobierno autoritario, que no está garantizando el desarrollo de las personas y donde eso pues ha generado mucha desconfianza, eso ha inhibido y sigue inhibiendo la inversión y desafortunadamente por el camino que vamos pues cada vez es menor. Entonces, ¿qué necesitamos llegar a hacer al Congreso Federal? Primero, a recuperar el equilibrio. Segundo, hacer un contrapeso como debe de ser del gobierno federal para garantizar que las decisiones que tome el gobierno sean decisiones verdaderamente atinadas, decisiones que garanticen que se va a dar buenos resultados a la ciudadanía y decisiones que vayan pues de acuerdo a los ciudadanos que nosotros representamos y que es a lo que queremos ir al Congreso Federal, a representar a los ciudadanos de Zapopan, de Jalisco, a los ciudadanos del Distrito 6. Claro. No, y en esa parte que mencionabas de Pemex, pues la verdad es que ¿qué se puede esperar con un pasante de agronomía? ¿No? Claro. y como ese ejemplo, montones. Claro. Oye, Tocayo, si la gente te quiere ayudar en algo, ¿dónde te puede encontrar? ¿Cómo te puede contactar? Pues hoy la tecnología nos permite estar en contacto todo el tiempo a través de las redes sociales, @Manuel Herrera B Chica, repito, @Manuel Herrera B Chica. Son mis redes sociales, Facebook y Twitter. Ahí pueden contactarnos, ahí les vamos a contestar cualquier duda que tengan, ahí podemos recibir también sus propuestas, los comentarios a nuestras propuestas y lo más importante, que nos exijan. Es muy importante que los ciudadanos tomemos la responsabilidad que tenemos de elegir yendo a votar y de exigirle a quienes nos representan, ¿no? Claro. Oye, Tocayo, pues muchísimas gracias por No, este muchísimas espacio. gracias a ustedes. Toda la suerte del mundo y como saben, pues la propuesta de esta plataforma es precisamente el motivar el voto útil, el traer los candidatos que le pueden ganar a Morena y es el caso en el que te toca ir punteando la preferencia para el tema del voto útil. La verdad es que la mejor de las suertes y por supuesto pues hay que hacer que todo esto se logre para bien de México, ¿no? Muchísimas gracias, Tocayo. Ha sido una charla muy interesante y además compartiendo con un amigo y un ciudadano ejemplar como tú, te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Y es muy importante de veras que todas y todos nos ayuden. Nosotros, como bien tú dices, tenemos los números, pero ustedes investiguenlos. Claro. Investiguen quién soy yo, qué he hecho en mi trayectoria y investiguen cómo van las tendencias y las encuestas. En Jalisco, en el Distrito 6,
solo Movimiento Ciudadano y Manuel Herrera puede ganarle a Morena. Así que este 6 de junio, por favor, apóyenos con su voto. Yo soy Manuel Herrera, candidato a diputado federal por el Distrito 6 y voy contigo, tocayo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. No se les olvide registrarse y darle a la campanita. Gracias a los que están atrás de cámaras, a Ana, a Carlos, a Edgar y a Jorge. Yo soy José Manuel Sánchez y por aquí nos estamos viendo. Muchas gracias.